Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta entrega finalizamos con el capítulo 5 y con la asignatura. Veremos el último método, que es el método de Newton-Raphson, generalizado para sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, como ustedes saben, en el capítulo 4 vimos métodos para resolver ecuaciones lineales, donde todas las variables, ya sabíamos, estaban elevadas a la 1. En este caso, en el capítulo 5, hemos estado viendo ecuaciones no lineales, que son aquellas ecuaciones que eran polinomios de grado 2 o más, o bien ya intervenían cocientes de polinomios o también intervenían en las ecuaciones funciones trascendentes. Entonces, ahora, cuando tenemos más de una ecuación no lineal, estamos ante un sistema de ecuaciones no lineales. Así como para una sola ecuación está ese grupo de métodos que se llaman de iteración de punto fijo y el método de Newton-Raphson es el principal exponente, es el método de esos más aplicado, más empleado, para cuando uno tiene ecuaciones no lineales en un sistema, o sea que forman un sistema, también podemos definir métodos de iteración de punto fijo para sistemas de ecuaciones no lineales. Y también el método de Newton-Raphson es el más aplicado, es el que tiene las mejores condiciones siempre de aplicación. Entonces, por eso es que solamente nos vamos a detener en estudiar ese método. ¿Cuáles serían los objetivos de esta sesión? Entender la forma en que trabaja este método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, aplicarlo en un sistema, aplicarlo en un ejemplo. Entonces, vamos a partir de sistemas de ecuaciones no lineales y ya directamente vamos a ir direccionándonos hacia lo que el método de Newton-Raphson para n mayor o igual a 2, se le sabe poner n mayor o igual a 2, es lo que requiere. Entonces, nosotros vamos a partir de un sistema de ecuaciones lineales que así en general lo vamos a escribir de esta forma. Como no sabemos cada ecuación qué expresión tiene, la vamos a generalizar a cada ecuación como si fuese ya la forma de una función en varias variables igualada a 0. Entonces, la primera ecuación sería f1 en x1, x2, xn igual a 0, f2 en x1, x2, xn igual a 0, y contaríamos con tantas incógnitas como funciones. O sea, estaríamos ante un sistema que podríamos decir cuadrado. Lo que sí tenemos que fijarnos que todas las ecuaciones son homogéneas. Entonces estamos ante un sistema de ecuaciones no lineales homogéneo. Esto es lo que va a caracterizar a esta situación. Sistema homogéneo. Ese sistema homogéneo vamos a darle una forma matricial que no es tan exacta como esa forma matricial que tenían los sistemas lineales. Los sistemas lineales, recordemos que tenían una forma matricial que era un producto de matrices que realmente existía ese producto y realmente me daba
el sistema. En este caso, nosotros vamos a definir una especie de ecuación matricial que va a representar matricialmente el sistema para poderlo escribir en forma compacta. Entonces, ese sistema en forma compacta lo vamos a escribir así, como una f de x igual a la matriz nula. ¿Por qué una f de x? Porque estamos ante funciones de variables. Entonces, ¿quién es esta f? Esta f, y fíjense que la vamos a escribir a propósito, así la f en negrita, una f resaltada, para diferenciarla de otra f que vamos a tener después. Entonces, como es la forma matricial, la vamos a escribir así. Entonces, la forma matricial va a partir de que esta f es una matriz que tiene solo los nombres de las funciones, ¿sí? F1, F2, Fn. Es una matriz columna de orden n por 1. Vamos a tener como matriz X, o sea, esta matriz de incógnitas o esta matriz de variables a la que le aplico esta F, vamos a tener esta X, que esta sí es una matriz parecida a la que usábamos en los sistemas lineales, X1, X2, Xn, como la matriz que antes le llamábamos la matriz de las incógnitas. Acá va a ser la matriz de las variables, ¿sí? Esta matriz, recordemos, por lo que se vio en álgebra o en álgebra y geometría, que esta matriz es la matriz de coordenadas de un vector X, así, un vector X, por eso tiene la rayita, formado por X1, X2, Xn, que está en Rn, ¿sí? Entonces, recordemos que estas variables, fíjense, son estas mismas que tenemos acá. Entonces, este sistema 1, el sistema 1, yo lo podría ver como f1 de x igual a 0, f2 de x igual a 0, y así siguiendo, fn de x igual a 0. Yo lo podría ver así al sistema, ¿sí? Entonces, para todo esto, darle una forma matricial, como estas son todas f de x, le damos la forma matricial como una f grande de x, una f que tiene todas las funciones. Ahora vamos a interpelar un poco, vamos a indagar un poco qué son estas f chicas que tengo acá. Entonces, cada una de esas funciones que a mí me definen cada una de estas ecuaciones, ¿qué son? Son funciones cuyo dominio son los Rn, porque fíjense que yo se las aplico a estos vectores X, que son vectores de Rn. Pero que cuando yo lo aplico a estos vectores de Rn, me dan un número. Estas son funciones que ustedes han estudiado en cálculo. O sea, las vimos también, las podemos ver quizás en álgebra como transformaciones lineales, pero como ahora no son lineales, ya están dentro del ámbito de lo que ustedes han visto en cálculo. Entonces, yo lo que sé es que f sub i aplicado a x es un número real. Ahora bien, con cada uno de estos números reales, si yo formo una nueva n-upla, ¿sí?, yo voy a tener una nueva función. ¿Quién es esa función? Es una función que la vamos a simbolizar f también, pero fíjense que es un f distinto de este. Este está en negrita y este no está en negrita. Entonces eso quiere decir que son distintas las f. Porque esta es una función
que realmente tiene un dominio que está en los reales, a la n, o sea, en Rn, que quién es ese dominio, qué ese elemento, es este x vector, x raya. Pero que cuando yo la f se la aplico al vector x que tengo acá, me da un nuevo vector. Ese nuevo vector yo lo construyo con los resultados que tengo acá, que cada uno, acuérdense, estos eran numeritos. Entonces esos numeritos, para cada x, cuando yo le aplico a cada x todas las funciones, vuelvo a formar un nuevo vector. Entonces por eso esta f va de Rn en Rn. Entonces, este sistema que yo tengo aquí o este otro, yo lo puedo ahora mirar de esta forma, ¿sí? Entonces, este sería la forma escalar, digámosle así, del sistema, y esta que está acá sería la forma matricial del sistema. Ya vamos a ver que a nosotros nos hace falta la forma matricial. No es que estamos haciendo lío por embromar, sino que resolver este sistema va a ser una resolución por la forma matricial. Entonces yo lo que tengo que tener claro es esa forma matricial que me está representando. Entonces, para resolver esa forma escalar, compacta, digamos, yo necesito encontrar un vector que ocupe este lugar y que cuando yo a esta f se le aplique a ese vector, me dé el vector nulo. Entonces yo estoy deseando hallar un valor que ahora le vamos a llamar alfa, raya, o sea, vector alfa, que es raíz de esa ecuación. Esto sería como una ecuación generalizada. ¿Por qué estamos hablando de raíz y de una sola ecuación? Porque nosotros nos queremos ir un poco a la misma lógica de cuando yo tenía en la sección anterior una sola ecuación no lineal. Entonces, para esa sola ecuación no lineal, cuando yo la llevaba a la ecuación, a la unión con la iteración de punto fijo, yo hallaba un alfa, ¿se acuerdan? Entonces, ese alfa era la raíz de esta ecuación. Entonces, yo estoy buscando el alfa tal que, el vector alfa ahora ya estamos hablando de vectores alfa, tal que el f aplicado al alfa me da el vector nulo. Entonces eso sale de que si es la raíz, se cumple esto, ¿sí? A ver, vamos a borrar esta flechita. Entonces, si es la raíz, se va a cumplir esto. Entonces vamos a tratar de recrear las condiciones de ese teorema de Newton-Raphson en una variable, pero ahora en n mayor o igual a 2 variables. Entonces, antes nosotros pedíamos que la función, la derivada y la derivada segunda fueran continuas en un intervalo que contenía la raíz. Entonces nosotros ahora ya no nos vamos a poder mover con un intervalo porque nosotros ya nos salimos de una dimensión. Entonces cuando nos salimos de una dimensión, nosotros nos empezamos a mover con entornos o bolas, ¿sí? Antes era un intervalo cerrado, entonces ahora va a ser una bola cerrada o un entorno cerrado, que está centrado en alfa, porque lo tiene que contener al alfa, y que ahora le vamos a incluir un radio. Entonces, según
la norma con la que yo estoy trabajando, este entorno puede tener distintas formas. Entonces, este entorno puede ser o una circunferencia o un círculo que está centrado en el alfa y el radio es el delta. Puede ser un cuadradito centrado en el alfa y que el radio es el delta, o también puede ser un rombito así, un rombo centrado en el alfa y que el radio es el delta. Entonces, hay y muchas otras formas más. Entonces, esa bola puede tener esa forma y muchas otras más. Entonces, depende de la norma con la que yo estoy trabajando. Entonces, yo ahora ya no me puedo decir es un intervalo, no, porque ahora ya no sé qué forma tiene. Lo único que sé es que es un entorno cerrado que lo contiene a esa raíz. Y que en ese entorno la función tiene derivadas ahora parciales continuas hasta n, no importa quién es el n va a ser mayor o igual que 2 en ese intervalo, en ese entorno. Bien, una vez que yo tengo identificado ese entorno de la raíz, yo voy a trabajar como se trabajó en la segunda forma de encontrar la ecuación del método de Newton para una variable. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el método de Newton para una variable, la fórmula general se dedujo por dos caminos. Un camino era por la recta tangente y otro camino era por el teorema de Taylor o el desarrollo de Taylor. Entonces nosotros vamos a trabajar acá en función del desarrollo de Taylor. Entonces, para este entorno cerrado vamos a trabajar tomando o considerando un punto que está dentro de ese entorno, y si está dentro de ese entorno es próximo a la raíz. Entonces por eso es muy próximo a la raíz, porque está en el entorno. Y vamos a considerar el desarrollo de Taylor ahora de esa para la forma matricial, el desarrollo de Taylor alrededor de ese punto que yo tengo ahí. Entonces, en un apéndice que ya va a quedar en el aula virtual, vamos a mostrar cómo se hace el desarrollo de Taylor, o vamos a recordar cómo se hace el desarrollo de Taylor para varias variables y cómo ese desarrollo también tiene una forma matricial, para que quede claro de dónde sale todo esto. Entonces, nosotros sabemos que cualquier función la podíamos expresar, entonces vamos a recordar, acá vamos a recordar entonces que una función f de x, nosotros la podíamos expresar como alrededor de un xy como f en xy más f' en xy por x menos xy más f segunda en xy por x menos xy al cuadrado y todo esto sobre 2 factorial más y así seguíamos. Entonces, si nosotros cortábamos aquí, todo esto que quedaba para allá era el resto, el Rn más 1 de x, ¿sí? Entonces, esto mismo es lo que vamos a recrear ahora, pero matricialmente. Entonces, volvemos acá. Entonces, la función matricial la vamos a desarrollar alrededor de la matriz XY. Pero ¿quién es la matriz XY? Es la matriz de coordenadas de este vector. Entonces, XY es la matriz de coordenadas de ese vector XY próximo a la raíz. Entonces,
Fíjense, la F matricial y la otra F no matricial. La F matricial evaluada en el XY, tal cual como esto. Ahora en el próximo término nosotros tenemos la derivada en XY. Cuando estamos trabajando en más de dos variables y en una función de esta forma, no tenemos derivada, sino que tenemos esto que hace las veces de derivada, que ¿quién es? Es la matriz jacobiana asociada a la F, ¿sí? A esta F que tenía todas las funciones, ¿sí? A esta F que está acá definida. Entonces, ¿quién era la matriz jacobiana? Era la matriz que tenía todas las derivadas parciales de esa F, evaluada en XY. Así como acá era la derivada evaluada en el XY, acá es la matriz jacobiana evaluada en la matriz XY. Y acá decíamos por X menos XY, acá vamos a decir por X menos XY. Más el Rn más 1. Si acá estamos en 1, el n más 1 es 2. Entonces va a ser el resto también de Taylor de 2 en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a considerar que ese XY es un punto que está tan próximo que podemos considerar que este resto se hace 0. Es decir, que nosotros, ¿qué hacemos? Despreciamos el resto, ¿sí? Entonces, despreciamos el resto, no le damos piola, y entonces, si yo lo desprecio, la función ya no es todo esto que está acá, sino que es aproximadamente esto, porque esto lo desprecié. Entonces, la f de x ahora queda, fíjense, aproximadamente igual a la f en xy más la jacobiana en xy más, por el x menos xy. Entonces, estamos siguiendo la misma lógica que se hizo para una variable. Entonces, ahora, cuando yo reemplazo la x por alfa, ¿qué va a pasar? Por un lado, yo sé que la f en alfa, como alfa es la raíz, y acordémonos, ¿quién es alfa? Alfa es la matriz de coordenadas del vector alfa, ¿sí? Ahora alfa sin rayita es una matriz, que es la matriz de coordenadas del vector alfa. Entonces, el alfa, cuando yo lo reemplazo en f, como es la raíz, yo sé que por un lado me da la matriz nula. Pero por otro lado, por el desarrollo que he descubierto recién, f de alfa es aproximadamente f en xy por más la jacobiana, ¿por quién? Por alfa menos xy, porque acá era donde iba la x. Pero si ahora la x es alfa, entonces me queda alfa menos xy. Entonces, ¿qué va a pasar? De ahora que 0 es aproximadamente todo esto, vamos a decir, si yo esto lo llevo al otro miembro, me va a quedar negativo y esto va a quedar positivo. Entonces, lo escribimos de esta forma para que sea más fácil para lo que viene. Entonces, fíjense, esto lo paso al otro lado, queda negativo. Lo dejo aquí, pero negativo. Y esto queda positivo, lo dejo así, de este lado. Acuérdense que como es un aproximado, es lo mismo decir que esto es aproximadamente esto. Muy bien. Entonces, la matriz jacobiana, esta que yo tengo aquí, porque esto es una matriz, tiene inversa. Entonces, si tengo inversa y yo lo que estoy tratando es de hallar alfa, porque yo no tengo que perder de vista que yo lo que estoy tratando es de hallar alfa. Entonces,
yo primero, como tengo acá multiplicando por esta matriz, para evitarla, voy a multiplicar por la inversa, pero voy a multiplicar por la inversa acá adelante y también multiplicaré por la inversa acá adelante. Entonces, multiplico acá por la inversa y esto me va a quedar la matriz identidad. Pero también voy a multiplicar por la inversa acá delante de f de xy. Y fíjense que el negativo lo sigo dejando delante de todo. Entonces, me va a quedar en el miembro izquierdo esto y en el miembro derecho esto. Entonces, yo sigo persiguiendo despejar alfa. Entonces, ahora esta xy que está negativa pasa al otro lado positiva. Entonces, ¿a qué llego yo? Yo llego a que alfa aproximadamente lo encontraría de esta forma, pero este xy, recuerden que es un xy que yo tomé así próximo, pero no sé quién es tampoco el xy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta expresión se va a definir la fórmula iterativa. En lugar de xy, yo voy a decir, voy a poner el xy más 1, igual a esto. Entonces yo defino la fórmula iterativa, que es la fórmula de Newton-Raphson. Entonces recordemos, la fórmula iterativa lo voy a escribir acá arriba a modo de recuerdo. La fórmula en una variable, ¿qué forma tenía? Xy más 1 igual a xy menos f en xy sobre la f derivada en xy. Entonces, fíjense, el xy más 1 de ahí es tal cual el xy más 1 de acá. El xy de aquí es tal cual el xy de aquí. Esta f evaluada en xy es como esta f evaluada en xy. Y esta f' dividida que yo tengo aquí, como en matrices o en n variables no puedo hablar de dividido, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar de la matriz inversa. Entonces, esta es la generalización de la fórmula de Newton-Raphson para una variable. Entonces, es la fórmula del método, pero para n mayor o igual a 2. Pero, ¿qué pasa? Yo podría empezar ahora a iterar. Tengo un problema y empiezo a iterar para encontrar la solución de ese problema. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo acá esta inversa. Esta inversa, cuando yo la tengo que ir evaluando una vez tras otra vez, me va a ir acarreando muchos errores de redondeo, porque siempre el cálculo de la inversa acarrea muchos errores de redondeo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a deducir una nueva fórmula que no dependa de la inversa. Entonces, ya sea mirando esta forma o mirando esta forma, como a ustedes les venga más cómodo, vamos a deducir la nueva fórmula. Entonces, con esta fórmula iterativa vamos a construir ahora una sucesión de matrices. Ya no va a ser una sucesión de números, sino va a ser una sucesión de matrices, que cada una de ellas va a ser una aproximación a la matriz alfa, que es la solución de este sistema. Entonces, en la práctica, como ya les conté, es poco conveniente trabajar con la inversa. Entonces, vamos a trabajar, fíjense. Si yo miro esta ecuación, yo digo que voy a trabajar esta ecuación poniendo un igual acá y acá poniendo una x y más 1. O bien, si miro esta ecuación, yo voy a decir
que voy a tener esta matriz no inversa, sino como esto del otro lado lo paso negativo, ¿sí? Y después esto que está acá a la inversa lo tengo al otro lado sin invertir. Entonces tengo esta ecuación. Entonces, por eso yo decía que puede ser mirando esta ecuación, más fácil, o mirando esta. Lo que pasa es que esta ecuación tiene alfa y tiene el aproximado, mientras que esta ecuación tiene ya el xy más 1 y tiene el igual. Entonces, hay que fijarse. Entonces, nosotros vamos a trabajar directamente a partir de esta forma. Para no tener tanto i más 1 y tanto i que puede llegar uno a perder de vista qué está tratando de resolver, vamos a esta expresión llamarla delta x i más 1. ¿Por qué le vamos a llamar delta x i más 1? Porque es una diferencia. Entonces siempre a las diferencias en matemática las llamamos con delta, las simbolizamos con delta. Y como es el xy más 1 menos el xy, le vamos a poner delta xy más 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá queda reescrita o reformulada como esta ecuación. Entonces, esta ecuación que ustedes tienen ahí es lo que nosotros vamos a llamar la segunda fórmula del método de Newton-Raphson para n mayor o igual a 2. Y que les cuento que esto que ustedes tienen acá no es más ni menos que un sistema de ecuaciones lineales, de esos mismos que ya sabemos resolver por lo que hemos visto en el capítulo 4. Entonces, yo este sistema lo puedo resolver con cualquiera de los métodos que antes vi. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo tenía un sistema de ecuaciones no lineales y ahora voy a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sí, justamente. Yo tenía un sistema de ecuaciones no lineales, le apliqué Taylor y caí a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué pasó? Esto que yo hice aquí quiere decir que lo linealicé al sistema. Entonces se hizo una linealización, es lo que se llama. Linealización del sistema. Entonces, esto es una estrategia que muchas veces se va a emplear en problemas de ingeniería, la linealización. No siempre se hace de esta forma. En este caso, nosotros lo hemos linealizado al sistema no lineal empleando el desarrollo de Taylor. Pueden haber otras formas de linealizar. Una de las más aplicadas es esta, aplicando de alguna forma el desarrollo de Taylor. Entonces, bueno, ya teniendo esto tan piola que es un sistema de ecuaciones lineales, ya lo podemos aplicar iterativamente en cualquier ejemplo. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Nos dicen que resolvamos ese sistema que ustedes tienen ahí. Y siempre van a tener un x0 que uno les vaya a dar como dato y la precisión. ¿Qué pasa si no tienen ustedes el x0 como dato? Van a tener que recurrir al método gráfico. Entonces, se graficarán las dos ecuaciones. Fíjense, tengo dos ecuaciones de grado 2, así que estas dos ecuaciones son dos parábolas. Una parábola, siempre la parábola abraza al eje lineal. Entonces, una parábola abraza al eje x1. Para nosotros el x1 es como el x y el x2 es como el y. Entonces,
La roja es la que abraza, a ver, esta abraza al X1, el eje lineal. Entonces sería la verde, perdón. A ver acá, creo que he puesto mal los nombres. No, está bien. La verde es esta. Abraza al eje lineal. Y la otra, el eje lineal es el X2, o sea que abraza al eje Y. Esta sería la F2 de X1, X2. Bien, entonces tengo la precisión y tengo el punto. Entonces el punto, eso si yo lo amplificara, sino que es un gráfico muy grande, la solución está en 1, 1. Pero como yo no sé si está en 1, 1 justamente, yo empiezo ahí del 1,1, 1,1 sería algo muy próximo. Entonces, ¿cómo vamos a encarar esta solución? Primero vamos a encarar mirando esto, que se acuerdan que yo al principio les dije que yo partía de un sistema homogéneo. ¿Y este sistema cómo es? Este sistema no es homogéneo. Entonces, este sistema es no homogéneo. Entonces, eso es lo primero que a mí me tiene que llamar la atención. Homogéneo. Porque yo tengo que primero llevarlo a homogéneo. ¿Cómo lo voy a llevar a homogéneo? Paso el término independiente o lo que esté de este lado, lo paso para el otro lado. La cuestión es que de este lado, en los términos independientes, me quede 0. Entonces yo paso el menos 19 como más 19 y el otro también pasa a 0. Entonces, ahora sí ya puedo decir quién es mi F1 de X2. Mi F1 de X2 va a ser esta. Y mi F2 de X1, X2 va a ser esta. ¿Por qué tengo que tener claro quién es F1 y F2? Porque acuérdense que yo tengo que encontrar la matriz jacobiana. Entonces yo tengo que tener muy claro que tengo que derivar parcialmente. Entonces, una vez que yo reformulo el sistema y ya lo convierto en sistema homogéneo, reformulo. Empiezo con las iteraciones. Entonces, escribo bien qué tendría yo que plantear en esta primera iteración. Entonces, en esta primera iteración, tendría que tener la jacobiana evaluada en la X inicial, que sería en la X0, por el delta X1 igual a menos F evaluado en X0. ¿Y quién es el delta X1? Tengo que tener bien claro quién es el delta X1. Es X1 menos X0. Entonces, para yo saber qué tengo que conseguir o que encontrar. Entonces, primero vamos a calcular f en X0. Entonces, ¿quién es f en X0? Es la matriz que tiene las dos funciones evaluadas en el par. En el par, acuérdense que esta matriz que está acá es la matriz de coordenadas del par formado por este numerito y este numerito. Entonces, esos son los números que yo tengo que evaluar. Entonces, recordemos, este es el X01, el primero, y este es el X02, el primero. En este caso, como son iguales, no habría problema. La cuestión es que yo ahora tengo que reemplazar esos dos valores acá para la primera función y acá para la segunda función. Entonces, atención, porque esos reemplazos tienen que hacerse bien. Entonces, esa es la primera llamado de atención. Encontrar bien la f de x0. Evaluar bien. Porque si, acuérdense que todo depende de esa evaluación y de esta evaluación. Entonces, si estos términos independientes están mal, ya tenemos el primer problema y
no vamos a ir por el camino que nos hace falta ir. Entonces, atención, evaluar bien las dos funciones, sacar bien estos números y sacar bien estos números. Por un lado. Por el otro lado, el delta x1 le vamos a decir que es la matriz delta 1, delta 2. ¿Por qué le ponemos delta 1, delta 2? Porque no necesitamos confundirnos con estas incógnitas, con la x1, x2, ¿sí? Entonces, estas incógnitas ustedes las pueden llamar cuando son 2 o cuando son 3, las pueden llamar como x y z, como estamos acostumbrados. Pero que no sean esos mismos nombres estos que están acá, porque recuerden que este es un sistema y este es otro sistema, ¿sí? Son dos sistemas distintos. Entonces, estos nombres que están acá, que sean distintos de los que se han usado. Entonces, por eso les llamamos delta 1, delta 2, para que no tengan nada que ver y no nos vamos a confundir. Entonces, hemos encontrado esto. Ahora necesitamos la matriz jacobiana primero. Entonces, la matriz jacobiana, otro motivo de atención y de más atención todavía que aquello. ¿Por qué? Porque yo acá primero tengo que escribir bien la matriz jacobiana. O sea que me tengo que acordar de que cada fila de la matriz corresponde a cada función. Entonces, la primera fila es para la primera función. La segunda fila es para la segunda función. Si tuviera más funciones, tendría más filas. Cada columna, ¿sí?, es para una variable. Entonces, la primera columna para la primera variable, la segunda columna para la segunda variable. ¿Qué variable? Para las parciales que vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Las filas son para las funciones, las columnas para las variables. A ver si así nos acordamos y no la hacemos mal a esta jacobiana. Entonces, tengo que tener cuidado en eso, en escribirla bien. Y después tengo que tener cuidado en derivar bien. Así que, por favor, recordemos todas las reglas de derivación. Tenemos que derivar bien, porque si derivamos mal, ¿qué vamos a construir mal? Vamos a construir mal la matriz de los términos independientes. Y entonces el sistema que estamos trabajando no es el sistema que tenemos que trabajar. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? A que la sucesión no va a converger, sino que nos va a ir alejando de la raíz. Entonces, por eso es muy importante derivar bien. ¿Y qué otra cosa es importante? Volver a la parte en que yo después, una vez que tengo la derivada, las tengo que evaluar. Entonces, una vez que tengo la derivada, yo ya tengo que ahora, en vez de x, poner el x0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir reemplazar x1 y x2 por los originales x1 y x2, o sea, por los x1 y x2 de la matriz inicial. Entonces, fíjense todo lo que hay que tener antes. Entonces, tengo que tener antes todo eso. Ahora sí, formulo el sistema que lo voy a resolver por el método que yo quiera. Si tienen calculadora que resuelve el método con el orden en que va a salir de aquí, emplean la calculadora. Si no tienen la calculadora, emplean una aplicación del teléfono. Si no tienen la aplicación en el teléfono, lo más sugerido, más cómodo, es aplicar eliminación de Gauss. La cuestión es que apliquen un método y no se compliquen con las formas artesanales que después empiezan a aplicar, siendo que se han visto en el capítulo 4 una infinidad de métodos para resolver el sistema, ¿sí? Entonces,
no tienen excusa de resolver mal este sistema. Planteo el sistema, lo resuelvo y entonces, ¿qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar el delta 1, delta 2, porque la solución de este sistema no es el X1. Acordémonos, no es el X1, es el delta X1, que es delta 1, delta 2. Una vez que yo resuelvo esto, recién voy a encontrar el X1, porque me tengo que acordar que el delta X1 es X1 menos X0. Entonces, de esta diferencia, ahí voy a despejar X1 como X0 más delta X1 o delta X1 más X0, como ustedes lo quieran ver. Entonces, es esa matriz que va a ser la matriz datos iniciales más la matriz que acaban de encontrar y este va a ser el X1. Como yo ya tengo una iteración nueva, yo tengo que siempre calcular el error entre iteraciones. Pero como ahora tengo matrices, yo voy a aplicar la norma matricial infinito. ¿Qué sería la norma matricial? O sea, ¿qué sería el error? La diferencia entre el X1 menos el X0, como hacíamos con la misma lógica que hacíamos en una variable. Pero ahora, ¿quién es X1 menos X0? Volvamos acá. X1 menos X0 es el delta X1. ¿Y quién es el delta X1? El que acabamos de encontrar. Entonces, yo le voy a sacar la norma infinito a esa solución del sistema. En este caso, los dos valores son iguales. Pero, ¿qué era la norma infinito? Considerar esos dos valores en valor absoluto y ver cuál de los dos es el más grande. Acá, como son iguales, no hay problema. Es el valor que está ahí en valor absoluto. Pero si tuviese valores distintos, es considerar cada uno en valor absoluto y después la norma infinito es el más grande de esos dos. Una vez que tengo la norma infinito, me fijo, ¿es mayor o menor que el épsilon? Si es mayor, ¿qué quiere decir? Que sigo iterando. Entonces tengo que ir a una nueva iteración. Para esa nueva iteración 2, yo me tengo que acordar, como no lo tengo en la misma diapositiva, lo pongo acá. Pero a ustedes les puede ser conveniente trabajar también así. Recuerdo quién es la jacobiana en general y quién es el X1 que ahora tengo que reemplazar en esta jacobiana. Porque yo ahora tengo que plantear el nuevo sistema de esta nueva iteración. Entonces, la matriz jacobiana evaluada en X1, por ahora el delta X2, que ¿quién va a ser el delta X2? Va a ser X2 menos X1 y menos F en X1. Entonces, esta sería la forma del sistema que tengo que resolver con aquellos datos que tengo para buscar. Entonces, la jacobiana, la matriz jacobiana evaluada en X1, o sea, esta matriz evaluada en esos dos valores, me da este valor. Y acordémonos que ahora el delta X2 es X2 menos X1 y este es nuestro delta 1, delta 2 ahora en este nuevo sistema. Entonces, planteo el sistema. Y otra cosa a tener en cuenta que antes no lo mencioné. Acuérdense de este menos que está aquí, que ese menos que está ahí es un signo que cambia de signo lo que ustedes encontraron acá. No se lo olviden, porque también ese es otro motivo que por ahí lleva por el mal camino.
Entonces fíjense a dónde les estoy poniendo todos los signitos de admiración para que tengan siempre cuidado. Entonces, mi nuevo sistema, esta es la matriz jacobiana, delta 1, delta 2, y estos son los nuevos términos independientes, que eso sería la f evaluado en x1 y además con ese menos, ya ese menos está incluido acá. Entonces, nuevamente, resuelvo el sistema y me queda el delta x2 como delta 1, delta 2, ese valor. Entonces, ese no es el x2. El x2 otra vez va a despejarse de esta ecuación que tengo aquí. ¿De qué forma? Como x2 igual a x1 más delta x1. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este valor que yo tengo aquí o esta matriz que yo tengo aquí más esta matriz que yo tengo aquí es esta última matriz. Como es una nueva iteración, vuelvo a calcular el error. ¿Quién era el error? Era la norma infinito del delta x2. Entonces, estos valores, los dos en valor absoluto, ya son positivos y el más grande, como vuelven a ser iguales, bueno, me quedo con uno de ellos. Con uno de ellos me fijo que ahora ya es menor que el épsilon que yo había dado. Entonces, ¿qué pasa? Ya obtuve la precisión. Una vez que yo alcanzo la precisión, ¿qué hago? Detengo el proceso iterativo. ¿En dónde? En x2. Y considero que esa x2 es la aproximación a la solución, pero ¿de qué sistema? Del sistema con la f en negrita de x igual a tita, ¿sí? Pero esta matriz es, acuérdense, la matriz de coordenadas de este vector, o sea que ese vector es de R2. Esto todavía no es en R2, yo lo puedo asociar a este vector. Entonces ahora, recordemos y volvamos a lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando ese punto, pero a mí me han dado un vector. ¿Qué vector es el que a mí me está dando? A mí me está dando en realidad ese vector que termina en el punto. O sea que yo, en realidad, estoy encontrando el vector posición de este punto. O sea que la solución, el punto solución, es el punto que tiene a esos mismos valores, pero recordemos que nosotros estamos encontrando el x21 y el x22 como punto. Entonces, fíjense toda la integración de asignaturas que tenemos acá. Tenemos álgebra, tenemos cálculo, tenemos geometría analítica, porque acuérdense que nosotros en álgebra sola no hablábamos de puntos, sino que hablábamos de vectores. En geometría analítica es cuando yo asocio los vectores a los puntos, porque los vectores son los vectores posiciones de los puntos. Entonces, fíjense esta asignatura, todo lo que integra. Y además, los métodos numéricos son los que estamos integrando ahora. Entonces, bueno, esta sería la forma de resolver un sistema de ecuaciones no lineales con el método de Newton-Raphson. Nosotros acá hemos resuelto un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea que por eso hemos estado en el plano y hemos intersectado curvas del plano. Pero si nosotros tuviésemos tres variables, lo que nosotros estamos haciendo es intersectar superficies. Y si ya tenemos más variables, no sé lo que estamos haciendo porque ya después no podemos graficar, sino que estamos resolviendo sistemas con más de tres variables, que es lo que podemos graficar.
Bueno, espero que haya sido claro este último video. Cualquier cosa pueden consultar y por favor recuerden tener especial atención en esos lugares que yo les he remarcado que hace falta la atención presente. Bueno, espero que sigan bien y estamos en contacto. Hasta luego.